Buenas noches. Antes de comenzar el programa de hoy, les vamos a pedir que hagan con nosotros una pequeña reflexión. Si alguna vez han estado en París, nos habrán perdido Père Lachaise o Montparnasse. Si han viajado a Praga, seguro que han visitado su cementerio judío. O si han estado en Roma, habrán visto sus famosísimas catacumbas. Entonces, ¿por qué no valoramos del mismo modo nuestros cementerios? Muchos de estos recintos gallegos forman parte de las grandes rutas internacionales o son bien de interés cultural. Nuestros cementerios también tienen cientos de años. En ellos descansan grandes ilustres y cuentan con importantes obras escultóricas. Esta noche les invitamos a que vengan con nosotros a conocer sus grandes secretos. Hoy, en Informe en V, vida de un cementerio. Reconocido por la Organización de Cementerios Históricos de Europa, entrar en San Amaro, en A Coruña, es enfrentarse a 200 años de historia. Habría que decir en primer lugar que este es un cementerio especial por varias razones, ¿no? La primera, hombre, porque es un panteón realmente de ilustres de Galicia. Aquí está, ¿no?, de alguna manera el rexurdimento de Galicia. La pregunta sería quién de los importantes o quién fue importante, ¿no?, entre finales del 19 y principios del 20 no está aquí. Es importante también por el patrimonio, porque esto es realmente muy poderoso, ¿no?, lo que vamos a decir. Fíjate, desde un megalito, que es lo que tenemos aquí mismo, ¿no?, desde un dolmen, ¿no?, una interpretación de un dolmen, como es el dolmen del Regueifeiro Pena, hasta, en fin, arquitecturas contemporáneas con románico, gótico, bizantinismo, orientalismo, es decir, todas las arquitecturas históricas de Galicia aquí representadas. Por lo tanto, desde el punto de vista monumental, un lugar extraordinario. La mitología céltica, que por cierto se plasma en los nichos y en las cruces celtas y en numerosos elementos, en fin, hacen de este recinto un cementerio que llamamos en Europa cementerio atlántico, ¿no? De puertas para afuera, San Amaro surgió por la exigencia de alejar los enterramientos del recinto urbano. Ahora es un vecino más. Ligado a la actividad de la ciudad, está formado por 4 departamentos, una capilla joya del neoclásico, un cementerio civil y un cementerio británico. Pero si algo llama la atención son sus ilustres y las historias que se llevaron en su descanso. Manuel Murguía es uno de los 3 pilares, ¿no?, del resurgimiento de nuestra lengua. Murguía es un gigante, ¿no?, aparte casado, ¿no?, con otra gigante como es inmorrente, ¿no?, Rosalía. Bueno, Manuel Murguía, primer presidente de la Real Academia Galega. Murguía es un hombre que se retira siendo archivero de la Universidad de Santiago en el 1900. Podemos ver que se muere en el 23, por lo tanto son más de 20 años haciendo grande la cultura de Galicia desde esta ciudad, ¿no? Además es autor de, en fin, de una monumental historia de Galicia. En fin, todo aquel que juegue a ser historiador, ¿no?, en Galicia, pues no leer la historia de Galicia de Murguía es casi como lesa majestad. Antes hablábamos de Murguía y ahora hay que hablar de Curros Enríquez, Vilanova dos Infantes, Celanova, periodista. Fíjate, está en las guerras carlistas como reportero. Yo creo que es uno de los primeros reporteros, ¿no?, de guerra, ¿no?, esa figura que existe hoy en día.
hombre antieclesiástico total, se vuelve a Orense, choca ahí con el obispo de Orense, seguramente uno de los obispos más conservadores de la curia en aquel momento, porque choca por haber publicado esa poesía, Aires da miña terra, en el cual más o menos, ¿no?, se ponía en la piel de Dios, y Dios un día pues decide bajarse del cielo para darse una vuelta por el mundo que él había creado, ¿no? E cando veu atroces injustizas, e cando veu nenos que morrían de fame, e cando veu o que veu, facéndose as cruces, voltou ao ceo dicindo: si este é o mundo que tal eu criei, que o demo me leve. En su pleito con la curia, Curros conoció a Coruña. Aquí vino a defender su Aires da miña terra y se enamoró hasta el punto de querer descansar en San Amaro. Y no fue el único. Eduardo Pondal, ahí lo veis claramente, aquí xazo cantor da raza galega. Fíjate, doña Emilia Pardo Bazán decía que don Eduardo no debería estar aquí. Deberíamos tener a don Eduardo como tienen los bretones a Chateaubriand, ¿no?, pues en el medio del Atlántico. Debería estar en la Estaca de Bares, por ejemplo, o en la Costa da Morte, ¿no? Pero naturalmente pues está en tierra sagrada, como hemos dicho que es San Amaro. Una de las poesías de epopeya, ¿no?, que escribirá don Eduardo es aquella que de alguna manera, por eso le llamábamos el bardo, ¿no?, del siglo XX, ¿no? La poesía decía que un bardo que tamén canta non debe temer o olvido, ¿no? Ou cantor dos nobres celtas, que nesta costa de Brigantia, que es donde nos encontramos, aquí empieza realmente la Costa da Morte, deu á morte bon tributo, ¿no? Otro histórico de las letras como Luis Seoane o el pintor Francisco Llorens también ocupan un lugar privilegiado en este lugar, en el que las tumbas representan a la perfección lo que en su día fueron. Pero en este balcón hacia el Atlántico, construido en escalones, también hay historias familiares, como el de la Niña Santa, que recibe a los visitantes con la estatua de su querida Santa Elena en la cima de su panteón, o el de familias que compitieron hasta el más allá. Y aquí, pues al ladito de la sepultura de Dionisio Tejero, el fundador del Banco de La Coruña, pues nos encontramos pues con dos ejemplos arquitectónicos que un poquito vienen mostrando que después de la vida también quizás, ¿no?, siga de alguna manera pues ese rifirafo, la competencia en el otro mundo, porque fíjate, una familia importante de Coruña, por cierto, dos familias vinculadas al mundo del puerto. Unos contratan a uno de los gigantes de la arquitectura coruñesa a principios del siglo XX, como era Juan de Ciórraga, y Juan de Ciórraga realiza un templo extraordinario, como podéis ver, pues en fin, neogótico, ¿no? No hay piedra, y opus caementicium, que vendría a ser pues, casi el cemento, ¿no?, que se utilizaba en la Edad Media. Hay gárgolas, los arcos no pueden ser semicirculares, acabarán en punta, es decir, un edificio gótico. Enfrente del neogótico, si tú tienes a Ciórraga, yo contrato al otro, ¿no? El otro es ni más ni menos que Faustino Domínguez Coumes Gay. Para que te hagas una idea, don Faustino era el arquitecto casi que personal de un coruñés, de un tal Eusebio da Guarda, una eminencia. Pues bien, Faustino Coumes Gay, pues fíjate, levanta este otro templo, nada de cemento, sino buena piedra, buenos ortostatos trabajados, columnas, capiteles, arcos ya no apuntados, sino semicirculares. Es decir, si este templo, en vez de estar aquí, estuviese en el camino de Santiago francés, le llamaríamos románico lombardo. Como camposanto marítimo abundan las historias de los que tuvieron su final en el mar. Héroes de hace décadas, homenajeados. Un obrero de la construcción, en el andamio, de uno de los edificios que estaba construyendo, ¿no?, el prohombre coruñés Eusebio da Guarda, la escuela, ¿no?, de Eusebio da Guarda. Bueno, pues, este obrero escucha voces, se da la vuelta, se estaba ahogando una señora e intentando salvarle la vida, pues fallece, ¿no? Tiene también la peculiaridad de que es el propio ayuntamiento de esta ciudad que paga el nicho, ¿no?, a Francisco de Alcaraz, que así se llamaba este héroe de Riazor, y es lo que sigue rezando pues el nicho, ¿no? Fíjate, el ayuntamiento de alguna manera homenajea pues a este héroe. También hay lugar para aquellos que descansan sin nombre. Los nichos más modestos se mezclan con las construcciones más excesivas. Y los hay que se convirtieron en ilustres gracias al talento de sus familiares. Una hermana de Picasso falleció durante la estancia de la familia del pintor en la ciudad. Pablo Ruiz Picasso era un niño, ¿no? Tenía 13 años, había venido a esta ciudad en el año 1890, y fíjate cómo es la vida, ¿no? Se iban a ir a Barcelona, estaba todo empaquetado prácticamente para ir a Barcelona. La hermanita pequeña
porque tenía dos hermanas, ¿no? La hermana mayor era Lola, la pequeñita María de la Concepción, es decir, Conchita Ruiz Picasso, cae enferma, una serie de fiebres, una enfermedad rara en aquel momento que se llamaba difteria, ¿no? La niña se muere, ¿no? Bueno, Richardson, el gran biógrafo de Picasso, dice que Picasso dijo estas palabras, ¿no? Habló con Dios aquí, en este lugar, y Picasso dijo de alguna manera que si le salvas la vida, ¿no?, a mi hermanita, yo dejaré de pintar. Hay lugares difíciles de describir y este es uno de ellos, porque si visto desde fuera es bonito, desde dentro deja sin palabras. Menos a don Álvaro Cunqueiro, que encontró las adecuadas. Los arcos de Santa Mariña, dijo, se hicieron para sostener el viento. Precioso, ademais o calificaba como o camposanto máis melancólico do mundo. A verdade que Cunqueiro queríalle ben a Cambados, era un asiduo, estivo nos inicios da festa do Albariño tamén, tivo moita relación con Ramón Cabanillas, el a verdade que era un amante de Cambados, da súa cultura, do seu patrimonio, e sempre falou moi ben das ruínas de Santa Mariña. Eu, a verdade que estou totalmente de acordo con ele, eu tamén coido que é dos, si non é o máis, un dos tematerios máis melancólicos do mundo. Pero el origen de todo es la iglesia. La construcción de Santa Mariña es parte fundamental de la historia de Cambados. Una historia escrita por dos mujeres. Un era a señora de Cambados, doña María de Ulloa, a nai de Fonseca III, e a outra sería doña María ou doña Juana de Hungría, pois unha princesa húngara que trouxo Paio Gómez de Sotomayor do Oriente, regalada esta princesa para o rei, que non para el, polo gran Tamerlán, o rei dos tártaros. Trouxo a Cambados, pero parece ser que a trouxo en cinta o que non lle gustou ao rei, polo que el tuvo que salir exiliado e doña María ficou chorando as súas penas na Torre de San Sadurniño, outro monumento de Cambados. Ocupa as distintas capelas prácticamente, a construción prácticamente todo o século XVI, foi a partir de aí a parroquial de Cambados, unha dedicada a Santa Mariña, aínda hoxe son, por suposto, as ruínas de Santa Mariña. O máis salientable, porque marcou o seu futuro e incluso a súa sustitución cando ficou en ruínas, foi o certo enfrentamento que tuvo durante ao longo dos séculos coa igrexa de San Francisco, do convento de San Francisco. Enfrentamento, casualmente, bueno, ou non era casualmente, era un motivo importante polos enterramentos. Esta igrexa, como todas as igrexas, era tamén o cementerio. Primeiro enterrábase en sagrado, encuberto, dentro da igrexa. Despois, cando deixaron esas prácticas, porque non había sitio, mas por motivos sanitarios, empezouse a enterrar no adro. E cando esta igrexa quedou en ruínas, que foi no século XIX, isto mantívose como cementerio, como o cementerio máis fermoso do mundo. Eso din. É que iso é. Hai unha lenda, ou certo, que lle atribúe ao marqués de Montesacro, a don Javier de Zaratimurga, un señor moi perverso, supoño que por liberal, que foi o que mandou tirar os arcos de Fefiñáns, e tamén se lle culpa a él de ser quen desteitou esta igrexa. Morreu asesinado en Fefiñáns, disque, según Camaño Burnacel, por non respetar ningún dos 4 estados da muller. Que son solteira, casada, viúda e monxe, digo, para quen non teña esa información.
2013. Cambados celebra los 70 años de la declaración de las ruinas de Santa Mariña como monumento nacional. Casi de casualidad, María descubre unas siglas que escribirían un nuevo episodio en la historia del cementerio. Puxémonos a indagar un pouco no que era ASTE, esta Asociación Europea de Cemiterios Singulares, e vimos claro que Santa Mariña tiña que estar tamén nesa asociación. Fixemos unha proposta ao Concello, enseguida nos dixeron que nos puxésemos a traballar nesta inclusión, contactamos con eles, fixemos un pequeno dossier recabando toda a información necesaria e en xaneiro de 2014 aceptaron a inclusión de Santa Mariña. Eso supuxo para nós pois, estar dentro dunha asociación de cementerios importantísimos en Europa, como Père Lachaise en París, ou o Central Friedhof de Viena, as catacumbas de Roma. Cada parte de este todo tiene algo especial. Es una cuestión de sensaciones, pero también de cosas concretas. A igrexa de Santa Mariña, as ruínas, perteneceron a un grupo de igrexas que foi o que se dou en chamar o gótico mariñeiro. Hai un arco de unha altura, como se ve, moito máis baixo que os outros, que tiña unha función que era a de soster o teito de madeira, pero hai algo que mira todo o mundo, que é unha representación, créese que, ou algúns autores opinan, que é unha representación dun dos pecados capitais, da preguiza. Viveu uns anos en Cambados a principios do século XX e aquí lle morreu un fillo e aquí está enterrado. Aquí se veu enterrar tamén a súa muller despois, moitos anos despois, cando decideu que aquí deixara un fillo e aquí se viña a enterrar tamén nel. Valle Inclán dejó aquí su huella más dolorosa, pero aquí también encontró la inspiración Cunqueiro. Hasta Castelao retrató en sus cruces de pedra na Galiza la que preside la entrada al cementerio. Y es que Santa Mariña es, en su pequeñez, un lugar infinito. A cultura galega está moi linkada á morte tamén. Nos a celebramos a Santa Compaña, celebramos o Samaín, é parte intrínseca da nosa vida. Entón, o que lle recomenda a xente que non vexa a visita aos cemiterios como algo luctuoso, como algo triste, sino en todo o contrario. Seguramente estaría perfectamente disposto a facer miles de kilómetros e moitos miles de euros para ver as pirámides, que non son outra cousa que un cementerio tamén. Polo tanto, que perda medos, que entenda que este é un espacio habitado pola vida e a súa consecuencia, a morte. Con Ourense a sus pies y mirando de frente la puesta de sol, así recibe el cementerio de San Francisco a quien atraviesa su puerta. Y esta advertencia: prototipo de cementerio romántico según las guías turísticas. Su historia comenzó con la necesidad de alejar los entierros del centro de las ciudades en expansión. E o espacio acaba conseguindo gracias á cesión dos terreos que había neste lugar que pertencían ao convento de San Francisco. En parte tamén os franciscanos lle interesaba porque así terían un lugar de enterramento moi perto do seu mosteiro. O que non sabían os franciscanos é que este camposanto se inaugurou en 1834 e o ano seguinte foron expulsados, así que como franciscanos pouco tempo tiveron para empregar este cementerio. E a partir de aí foi medrando nas abas de Montalegre, que tamén é un encanto que lle dá este espacio, con aquela cruz que está dende hai moito tempo ali decorando este espacio de Montalegre, pois foi medrando e converterse no cementerio principal da cidade. Hoxe en día son tres os cementerios, os históricos exía este de aquí, que foi declarado ben de interese cultural, o cementerio de Santiago das Caldas e o cementerio moderno de Santa Mariña.
todos os cementerios sempre teñen unha parte artística, arquitectónica, escultórica. Lóxicamente aquí traballan sobre todo escultores locais, por mencionar un par deles importantes, a familia Piñeiro, que abranguiu desde o século XIX ao século XX, tanto Francisco como Daniel, ou Antonio Failde, que tamén foi discípulo dos Piñeiro, que tamén traballou neste lugar por doble motivo, un como escultor e outro porque tiña o Obradoiro moi perto do que era o cemiterio. Pero tal vez o que lle dá un plus diferente é o aspecto literario. Podemos facer un percorrido por case que toda a literatura moderna de Galicia, esa Atenas de Galicia sobre todo que se falou aquí, a traverso deste cementerio. Ese recorrido nos llevará en una primera parada hasta uno de los padres de la Real Academia Galega, pionero del periodismo en gallego y autor de obras fundamentales. Lamas Carvajal estaba emparentado ca familia Malingre, que era unha familia dunha fundición moi importante aquí en Ourense, que deixou tamén esa pegada do ferro en diferentes tumbas aquí da cidade. Pero Lamas Carvajal temos que recordalo como un dos personaxes importantes, soese sempre citar a Curro, Rosalía, Pondal como ese triángulo máxico, pero Lamas ten moita importancia, un dos impulsores do xornalismo no seu momento, o catecismo do labrego, poeta tamén, un dos grandes autores dese resurdimento, tal vez menos recoñecido que aqueles outros. Aquí temos a Otero Pedrallo, un dos grandes protagonistas da xeración Nós, un dos grandes humanistas, dos sabios que tivo aquí Ourense, xunto con Vicente Risco, xunto con outros, tamén por aquí está a tumba de Cuevillas, máis personaxes que deron ese matiz intelectual que tivo a literatura e os estudiosos daquel momento, e que tal vez dai ven ese nome de Atenas de Galicia que se lle deu a cidade naquel momento. Otero Pedrallo, arropado en la madera del árbol que su padre le plantó al nacer, pasa desapercibido en su sencillez. No es el único. En un rincón casi oculto y bajo los restos del último homenaje, descansa el ourensano universal. Blanco Amor é a referencia en Ourense, é un autor non somente nas morgas, xente ao lonxe, nos biosbardos, Ourense sempre está presente, ese ambiente que el día está moi presente nas súas obras. Un Blanco Amor que en vida non se poida decir que fora modesto, como di o seu nome, pero que en cambio a súa tumba pois acabou sendo das máis sinxelas, a pesar da representatividade que ten este personaxe. Bencho Sei é outro personaxe de aquí, da cidade, un intelectual, unha persoa moi achegada a algún destes personaxes de que estamos a falar. Sempre o lembramos polo alcume que el mesmo se deu, Bencho Sei, pero aí vedes Xosé Ramón Fernández Oxea. Pero antes me comentabas da sinxeleza, e que mellor forma de definir a sinxeleza que a frase con que remata, a longa frase que xa non deberíamos ni siquiera estar grabando porque el non querría isto, pero me imagino, dice, quedan suprimidas todas as homenaxes post-mortem porque as cousas ou se fan o seu tempo ou non se fan. Non sei se lle fixeron moito caso, ti sábelo? Eu sei que cada vez que hai aquí algún actividade, non digo por nós, sino en calquera outra actividade, unha das paradas obrigatorias é a súa tumba. Pararse diante dela, facerlle unha pequena homenaxe, co cual, ao final, conseguiu todo o contrario. Y del colector do barallete e preboste do talangaño, al poeta que se empeñó en que este cementerio fuera lo que hoy es. José Ángel Valente foi un dos que estuvo defendendo que isto se convertera en ben de interese cultural e quedara como patrimonio que é dentro da cidade. Moi pertiño, incluso, por decirlo así, xeográficamente con Otero Pedrallo, outro sabio tamén da cidade, igual que el, ensayista, filósofo, sobre todo poeta en lingua castelá, pero tamén en galego, Sete Cantigas Lalén. Marchou, pero como dixo, decía nun poema, alongarse foi o modo de ficar para sempre, e ao final aquí rematou tamén.
tumbas sencillas para grandes hombres, pensamientos congelados en el tiempo, flores que son, flores que fueron, flores que no mueren. Luces y sombras, recuerdos también del pasado reciente. Que representa isto que estamos vendo? En realidade representa un símbolo musical. Ese foi a visión que lle quixo dar o escultor a este espazo, pero o que pretende eso que comentabas, lembrar a toda esa xente que foi fusilada durante a Guerra Civil, republicanos, algúns deles moi cerquiña de aquí, homenaxe merecida, moi tardía, porque, como dices, é un espacio moi moderno. Isto é do ano 2005, é dicir, espacio moderno para lembrar un suceso doloroso e tráxico que xa sucedeu hai uns cuantos anos. Neste cementerio houve unha fosa común e decías ti antes que algunha desa xente se fusilou moi pretiño de aquí, como quen di, ao outro lado da tapia. Efectivamente, sí, un dos espacios, hai que tener en conta que aquí, isto que falábamos do orixe do claustro de San Francisco, do convento de San Francisco, que o espacio, este terreo pertencía aos franciscanos, logo co tempo converteuse no cuartel militar, co cual unha cousa leva a outra. Pero mucho antes de que esta tierra se cerrara sobre la fosa de los republicanos, aquí recibió sepultura una mujer. Hoy se considera la primera víctima de violencia de género documentada de Ourense, pero 1891 fue solo un suceso más. Pobre Asunción, nunca mellor dito, unha muller que na ceremonia do desenclavo do Viernes Santo, pois estando acompañada dun mozo, apareceu un exnoivo, e pois produciuse desgraciadamente un episodio de violencia de xénero. Naquele momento non se chamaba así, desgraciadamente, e, bueno, pois acabou aquí neste cementerio. E a persoa que o acompañaba fixo unha pequena homenaxe poñendo esa placa. Cada 25 de noviembre Asunción recibe un homenaje público, pero todos los años, por fieles difuntos, manos misteriosas le dejan una flor. Es en la memoria de los vivos que sobreviven quienes ya se fueron. Ainda se nota, hai movimento, un pasea por aquí, ve flores que recén postas, é un cementerio aínda vivo. Hai unha riqueza artística e histórica tremenda. Hai o valor artístico e histórico da igrexa, dese estilo gótico galego mariñeiro, que cando ven alguén de outras comunidades di isto é gótico románico. Con as lápidas, que é unha forma de lembrar datos socioeconómicos e históricos de Noia, na Idade Media e na Idade Moderna. Todo o conxunto igrexa e cementerio, cas laudas, este baldaquino, o cruceiro, foi declarado Monumento Histórico Artístico no ano 1973. Pero vamos por partes. Primero la iglesia, Santa María a Nova, levantada sobre otra anterior en el siglo XIV. Hoy es un museo, aunque no está desacralizada. Más adelante veremos qué guarda en su interior. Pero de momento nos quedamos fuera, donde descansa la historia de Noia, la reciente, pero también la antigua. Todo o cementerio merece unha visita. Aquí, destacando o baldaquino con ese nome tan fermoso, o Cristo do Milladoiro. Un baldaquino do século XVI, dicían que aquí o que se actuaba o Tribunal de Santa Inquisición, se viñan a xente a sentarse a falar, que eso non é lenda, pero o que sí tamén dicía que aquí depositaban o cadaleito antes de enterrarse e xa depositalo na terra e dicirlle a última oración. Que a terra deste cementerio foi traída de Terra Santa. O sea, e despois hai un escudo á entrada na primeira zona xardinada que aparece un dragón loitando contra un cabaleiro e a raíz desa representación no campo de escudo, pois naceu ou existía xa esa lenda que di que este cementerio estaba tomado, ocupado por un dragón e que ninguén podía entrar hasta que chegou este cabaleiro, matouno. Entón xa pudo enterrarse a xente. Pero sin duda lo más impresionante de este cementerio no es lo que se ve a simple vista.
Estas piedras son en realidad lápidas gremiales, el testigo de la vida en Noia entre el medievo y la Edad Moderna. Muchas están fuera, a la espera de un lugar que las albergue. Otras se muestran dentro de la iglesia reconvertida en museo. Todas son una especie de retrato de la vida de entonces. Esta, en concreto, unha lápida. Temos unha serie de grabados que fan relación ao oficio que tiña en vida o difunto, non? E por iso nesta estrutura todas as marcas grabados que aparecen na superficie da pedra están relacionadas con diferentes oficios que tiña en vida cada difunto. Aquí, por exemplo, aparecen as tesoiras e a vara de medir, que están relacionadas co mundo do sastre o vendedor de panos a por maior. Pero ao carón deles vimos unha cuncha, que en principio non ten que estar relacionada. Esta cuncha está relacionada co oficio do mariñeiro. Algúns din que podía estar tamén asociado ao mundo dun gremio, cofradía xacobea, pero non está documentado en Noia. Aquí, por iso lle chamamos lápida relacionada co mundo de sastres e mariñeiros. Entón, é algo moi específico de que había en Noia os oficios, que moitas veces estas lápidas os oficios quedan lembradas nos nomes das rúas de Noia. Nos anos 30, 40, 50, recentemente, prácticamente, pois había unha industria de curtidos artesanais moi importantísima e sempre está ligado aos de Noia zapateiros. Entón, esta lápida, que é moi anterior ao século XVI, pois é moi explicativa de toda a historia de Noia e do outro oficio dese carácter do peso dos gremios en Noia. Neste caso, o oficio que se representa é outro diferente anterior, que é do zapateiro, co seu nome es de Fernán Vieites. Son más de 500 las lápidas halladas en el entorno de Santa María a Nova. Esta gran cantidad es lo que distingue a este cementerio de otros en los que también han sido halladas laudas como estas. Son como un libro de historia. Moitas veces as persoas cando veñen a ver queren saber e esta lápida de que época e non podemos concretar. Falamos sempre dunha cronoloxía ampla, dende o século XIV ao XIX, pero sabemos canto máis erosionada e máis antiga, se o trazado é moito máis perfecto, que dicir que é moito máis recente. E salvo que tamén polo tipo de letra ou se ten algún tipo de data, sí que xa nos define concretamente a época. Pero las lápidas no solo nos muestran los oficios de la época, también a qué familia pertenecía el difunto. Temos que entender que daquela época, estamos falando da Idade Media, tamén parte da Idade Moderna, a maioría das persoas non podían acceder a la lectura e escritura, pero sí que se entendían con unhas marcas que se heredaban de pais a fillos, marcas que podían estar nos cascos dos barcos, nos dinteis das casas, e para nós unha marca identificativa. Hai investigadores de arqueoloxía fantástica que creen e as interpretan como unha linguaxe esotérica. Mucho menos dadas a interpretaciones mágicas son las lápidas heráldicas, los escudos que muestran las familias y las casas, los apellidos, y las más recientes, como esta, la lauda del peregrino. Vemos a túnica chea de cunchas, o bordón, pero é un libro, pero este libro temos que relacionarlas cos utensilios que aparecen na parte inferior, que están asociados ao mundo do gremio de constructores. Por lo tanto, este señor coa indumentaria de peregrino realmente representa a un xefe, ao mayordomo dentro do gremio dos constructores. Este libro, en este caso, se identifica como o libro onde estarían escritas as ordenanzas do gremio. Una visita a Santa María a Nova de Noia es darse un paseo por la historia, o como escribió en su día Ben Chosei, disfrutar de una hora de paz. En todo caso, no se conformen con lo que acaban de ver. Unha visita aos sitios creo que a mellor forma para detectar directamente non só o valor das cousas, senón o que producen estos espazos. El Concello de Vilalba tiene una serie de cementerios con cierto valor histórico-artístico. Dominan unos panteones con una estructura que recuerda el neogótico, con estas
panteones terminados en una especie de torres. Estamos en el de Román, es la patria de los canteros que empezaron a hacer estas realizaciones, y bueno, ahora vamos a entrar en él para ver una serie de pormenores. Camposantos que se elevan al cielo a través de pináculos. Cementerios únicos, los de las parroquias vilalbesas que desafían la historia del arte. Su estilo arquitectónico neogótico que vivió su esplendor en Europa en el siglo XIX, con ejemplos como el británico Palacio de Westminster, no tuvo prisa por llegar a Terra Cha. Son construcciones con menos de un siglo de vida. Estos cementerios, cuando empiezan a tener cierta entidad y se hacen comunes, es entre los años 30 y los años 60 del siglo pasado. No se construyen de modo global, es decir, no hay una planificación ni un proyecto que acomete pues, de modo unitario la construcción de un cementerio en una parroquia, sino que las familias se ponen de acuerdo según sus necesidades y se juntan y le encargan a un artesano pues, la construcción de estos nichos. Es la forma con granito, hecho por canteros de la zona, de hacer algo monumental, pues sería imitar lo más monumental que pueden recordar sus antepasados, que serían las catedrales del gótico. Aquí hay una serie de sagas en esta misma parroquia de Román, la más famosa, los Carboeira, y esta familia, pues, que eran agricultores, hacían canterías para las construcciones y a la vez, cuando empieza a venir dinero de Cuba, en los años 30, y cuando empieza a haber también un poquito más de desarrollo económico, en economía monetaria, quiero decir, en la zona, es cuando también dan el paso a hacer este tipo de cementerios. Cuanto más poder económico tengamos, es una forma de hacerlo notar, pues con mostrar estas apariencias grandiosas. Aquí no se presume, como en otras zonas, con hórreos, porque aquí prácticamente los hórreos son pequeños, son malos, porque se cultiva poco maíz, pero la forma también de mostrar el poder de las casas es en función de la categoría, ¿no?, de los panteones que detengan, ¿no? Cuanto más ornamentado, más caro. Y cuanto más puedes pagar, en teoría, no siempre suele ser, pero en teoría más tienes. Conocida la materia prima y la artesanía, encontramos en la vecina parroquia de Carballido otro ejemplo del neogótico tardío. Aquí es la iglesia la que marca las diferencias. Cuando las campanas tocan a muerto, hay que buscarlas fuera del templo, escaleras arriba. Tiene la particularidad de las pocas de la Terra Cha que tienen campanario exento, campanario construido en una torre un poquito alejada de la iglesia y que tiene una rampa con escalones de acceso, se tocaba realmente desde la parte superior. Es una iglesia pequeña, con un pórtico también reducido, coronado con la imagen de la Virgen María, y en la parte posterior de la iglesia pues también tiene un cementerio pequeño. Los pináculos los ponían coronando los hórreos, las casas, ¿no? Había también el mito de que con eso pues se ahuyentaban los rayos, ¿no? Lo que le llamaban as pedras do rayo, en esta cultura era pues para espantar que los rayos no entraran por las chimeneas, que mataban gente, ¿no?, cuando así sucedía. Entonces había una forma de espantar rayos, espantar meigas, colocando piedras o pináculos en las partes superiores de los tejados y chimeneas. Quizás alguna relación con ello también tenga. Como va disminuyendo el grosor hacia los ápices, acababan siendo muy delgaditos, eran difíciles de hacer, se podían poner de mármol, algunos así había de piedra, también de hierro, pero son los que realmente pues, con las tempestades acaban rompiéndose, y muchos de ellos están hoy coronados pues, por cemento que con el paso del tiempo, con sus líquenes y sus musgos, pues es difícil distinguirlos de
de la piedra y pese a ser un material innoble, con el paso del tiempo pues acaban casi mimetizándose, ¿no? Ante la carestía de la piedra, una solución también hecha en la misma época que se construyeron los de cantería, pero tiene un impacto visual mucho menor que los hechos hoy con cemento, con ladrillo y forrados con granito pulido. Lo que sí es desafortunado, lo que pasa en los últimos tiempos, que manteniendo un esquema volumétrico semejante a los neogóticos clásicos, por así decirlo, de cantería, pues hacen estas realizaciones que realmente son feas, son un impacto tremendo dentro de estos cementerios y que deberían pues, regularse, ¿no? Estos son los relictos de lo que había de los cementerios antiguos. La primera fase estaría dentro del templo, cuando en el templo ya no caben más sepulturas, se ponen en el terreno sagrado alrededor del templo y después, llegado un momento, es cuando se construyen aquí en altura, ¿no? La comunidad de la parroquia se enterró desde la Edad Media en este lugar. Es decir, esto de que tus restos descansarán aquí por siempre puede ser relativo, ¿no? Por siempre hasta que haya una sucesiva ampliación o... Sí, hasta que haya o alguien que los destroce. Es más, los restos llegado un momento ya no quedan nada, ¿no? Que es lo que, sobre todo, esta humedad y el pH de la tierra gallega lo que hace es descompone la materia orgánica, especialmente el hueso, con mucha rapidez. Entonces, nuestros restos físicos, no, realmente... pueden quedar 200, 300 años de huesos en estos terrenos húmedos, más no. Aquí, digamos, son, como dicen los paisanos, los chalés, ¿no? Pero los chalés que siempre van a tener inquilinos. Entonces aquí también hay movimiento. Aunque sean en tu misma casa, llega un momento que los sacas de los pisos principales y los llevas al sótano, que serían los nichos, o sea, el osario. Y cuando los osarios están llenos, también pasan a una fosa común. Hay movilidad. La vida y la muerte no es de una generación, se sucede a lo largo del tiempo y va a haber muchas más vidas y muchas más muertes enterradas en estos cementerios. Santiago de Goiriz es el final de nuestro recorrido por 3 de los cementerios vilalbeses más reconocibles. Al pie de la carretera nacional y atravesado por el Camino del Norte, es parada obligatoria. Y aunque se parece a los demás, basta con fijarse para encontrar diferencias. Sí es curioso, un par de ejemplos que rompen un poquito la tónica habitual, que intentan pues, crear un mayor volumen a lo que es la plástica de estas realizaciones. Vemos columnas pues simplemente acanaladas, columnas helicoidales simulando lo que serían las parras con motivos florales que también aparecen en estos motivos, ¿no? Es una idea de casas de cierto poderío en la zona que están recogiendo esos esquemas ornamentales de los retablos de la parroquial para plasmarlos en sus tumbas. Los muertos no sé lo que pueden decir, probablemente no les importe ya estas cosas, ¿no? Eso sí, a lo mejor el tener, digamos, visitantes pues es una forma también de que no se queden en el olvido, ¿no? Este tipo de patrimonio, si es valorado por la forma que tiene, si la gente viene a verlo, también es un poco, ayudará a que la sociedad tome conciencia de que es interesante el conservarlos.
Galicia y la muerte están íntimamente relacionadas a nivel cultural. Hoy en día solo observamos nuestros cementerios por el uso que se le da en la actualidad, pero en ellos reside parte de nuestra historia y parte de lo que somos. Seguro que desde hoy van a comenzar a verlos con otros ojos. Así nos vamos el próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.